La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También está Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Esas son otras redes de radios amigas que se unen a esta transmisión en este y en otros horarios. También Onda Digital TV tiene la gentileza de ponernos en sus pantallas y AM Tagua nos pone en podcast para que usted pueda escucharnos en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, haciendo otras labores, va escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios en todo el mundo. Y además tenemos las plataformas móviles por donde muchos de ustedes nos están mirando, que es el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web que es www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 28 de enero y hoy día recordamos y celebramos a un grande de esta casa, de esta orden. Hoy día recordamos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es doctor de la Iglesia Universal, es conocido como el doctor angélico. Así que es un día de fiesta y enviamos saludos a toda la familia dominica en el mundo. Y ya estamos con Rosa María, a quien saludamos también con mucho cariño. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todo nuestro público. Dios nos dé la sabiduría de Santo Tomás de Aquino para discernir el bien del mal, ¿no es cierto? Y me estoy olvidando ya, en fin, todos los, a ver, ¿cómo se llama? Ya después me voy a acordar después, pero vamos primero con las menciones, que son importantísimas. Ya me acordé, los dones del Espíritu Santo, eso es, ciencia. Los 7 dones. Ciencia y sabiduría. Ciencia. Eso es Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Bueno, vamos con las menciones de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Si ya terminaste la secundaria, postula hoy por la evaluación del talento PUC. Último día de inscripción, 9 de febrero. Conoce más en admisión.edu.pe/talento. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud,
Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José de Macoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe de la Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, vamos a cumplir con las menciones y ahora vamos a una mañana llena de información, porque la tenemos en varios frentes. El primero y el más urgente, por supuesto, sigue siendo el frente del derrame de petróleo en Ventanilla. Las cosas, hay que decirlos, no van bien. Mañana se cumplen 2 semanas. 2 semanas. Y anoche hasta tarde yo estaba tratando de buscar, y de verdad que lo he hecho con ahínco, informes de resultados. Es decir, cuántos barriles de petróleo ya se recogieron. Por ejemplo, ¿no? Eso es un dato que se puede obtener. ¿Cuántas aves han sido, aves y mamíferos también, por supuesto, han sido encontrados muertos? ¿Cuál es la mortandad de este derrame? He encontrado alguna información, poca, de CERFOR y CERNAM, pero los números son tan pequeños que no parecen informaciones completas. Y preocupa porque hace días que no informan. Les voy a hacer referencia de algunos números porque la verdad es que no me queda claro en ambos casos. Acá tengo los números de CERNAM y miren, acá estamos hablando de, en el caso de CERNAM, señala que 170 aves cubiertas de petróleo han sido registradas hasta hoy en islotes y puntas guaneras, en la Reserva Nacional Sistema de Islotes y Puntas Guaneras. ¿Ok? 170 aves registradas. Ese es CERNAM. Y CERFOR nos da otra cifra. Nos dice que ellos están recuperando y rehabilitando a 51 animales silvestres afectados. Entonces, CERFOR habla de 51 animales silvestres que están siendo rehabilitados. CERNAM habla de 170 registrados. Y no hay más. No hay más información. De otra parte, sí hay información de una ONG que parece que trabaja muy bien, del grupo de aves marinas, que señala que ha hecho un registro de aves marinas, pero solamente afectadas por el derrame de petróleo provocado en las playas de Chancay, por ejemplo. Se han concentrado en esa área, ¿no? Y tienen un reporte puntual de esa área. Entonces, al 22 de enero se encontraron 30 aves muertas y 6 aves vivas empetroladas en un recorrido de 9 kilómetros. Pero es parcial. Además, al 22 de enero, 30 aves muertas y 6
para rescate. Tiene que haber una autoridad del Estado que diga cómo va esto. Una que lidere y dice, bueno, este es el proceso. Tenemos a CERNAM, a CERPOR, a entidades privadas, asociaciones sin fines de lucro, todos trabajando juntos, lo cual está muy bien, porque de lo que se trata finalmente es de recoger, pero se tiene que hacer un censo del daño. No hay información, no hay información certera. Lo que tenemos son imágenes satelitales que toda la prensa presenta, porque eso es lo mejor que tenemos, donde es claro que la mancha de petróleo se sigue expandiendo hacia el norte. Lo cual era lógico. Si no se limpia, se va a quedar ahí. Luego, por supuesto, tenemos una serie ya de mentiras manifiestas por parte de Repsol, que ha manejado pésimo todo el asunto, no da cuentas claras, no ha dado información que era relevante en las primeras horas del proceso. Y ahí están las cartas de protesta, 9 cartas de protesta del director, del capitán del banco, 9, no 1, 2, 3, 9. Durante la maniobra y después de la maniobra y los días después, cartas que Repsol no le quiere firmar, no le quiere recibir, porque no quiere dejar constancia de lo que le está diciendo. ¿Y qué está diciendo el señor? Cosa que hemos dicho acá, pero por sentido común. O sea, si yo sé cuánto he descargado y tú sabes cuánto has recibido, hacemos una resta y lo que falta es lo que se ha caído al mar. Bueno, Repsol, según el capitán, no ha querido decirle cuánto ha recibido. ¿Con qué ánimo es eso? Con el ánimo de ocultar cuánto ha caído al mar. Porque Repsol, la tesis de Repsol es, se cayó esto y no lo vimos porque se fue al fondo marino. Y por el oleaje recién ha salido 3 días después. Oye, haces una resta, ¿no? O sea, yo cuánto bombeé, tú cuánto recibiste. Ah, no llegó. Se perdió en el camino. ¿Cuánto? Bueno, según el capitán, no le han querido dar esa información en las primeras horas. Cuando era evidente que se podía limpiar. Por Dios, han habido derrames de petróleo mucho más grandes en el mundo, donde hoy está remediado todo. Hay cosas que no se recuperan, pero digamos, bastante bien, ¿no? Pero si no se hace nada, o se hace a una velocidad pues lentísima, lo único que haces es expandir el daño, y llega un momento en que ya no puedes hacer nada. Lo conversamos esta semana con Manuel Pulgar Vidal. Ya cuando el petróleo emulsiona con el agua, se hace roca, se va para el fondo marino, eso no lo saca nadie. Hay una grave responsabilidad de la empresa, por supuesto, pero también del Estado. Y en este contexto nos enteramos ayer por una investigación de Latina, de Christopher Acosta, que el secretario del presidente de la República, el señor Carlos Jairo, se reúne con las autoridades de Repsol en un lugar desconocido, aparentemente la Embajada de España. Al día siguiente el embajador de España sí oficialmente visita Palacio de Gobierno, se reúne con el presidente y con la primera ministra, pero no sabemos más. O sea, ¿por qué se tiene que reunir el secretario del presidente con las autoridades de Repsol? ¿Qué papel cumple ahí? Yo entiendo una reunión del ministro del Ambiente con las autoridades de Repsol, del ministro de Minas con las autoridades de Repsol. ¿Secretario del presidente para qué? ¿A santo de qué? El día lunes. ¿A santo de qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? O sea, y cero explicaciones hasta este momento. Ya tenemos suficientes reuniones clandestinas, ¿no? O sea, parece que las reuniones clandestinas son el signo de este gobierno. Por supuesto, la investigación penal ya se abrió y ahora continúa y se ha solicitado para ciertos funcionarios de Repsol, incluido su gerente general, impedimento de salir del país por 18 meses hasta que se esclarezca la situación. Hasta que se esclarezca la situación. Como yo les he explicado muchas veces, una cosa es un accidente donde no media negligencia, sino puede pasar muchas cosas, como decíamos el otro día, un acto de Dios,
Y otra cosa es negligencia, y negligencia punible, otra cosa es culpa y otra cosa es dolo. Pero la conducta de Repsol cada vez es más turbia. En vez de aclarar, ensucia más. Y todo esto rodeado, reitero, de la falta de información certera, sea de la UEFA, sea de Ocinermin, sea de la Marina, no sé, de quien sea, de la falta de información verdadera de qué es lo que se ha avanzado. Información que no es un tema de morbo, no. Acá se está jugando la vida de cientos de pescadores y sus familias, son miles de personas. Y además, propietarios de restaurantes, establecimientos de veraneo, casas de veraneo. A ver, ¿quién va a alquilar? Si tu renta venía de alquilar un departamento, ¿no? Y de eso comías el resto del año, ¿a quién se lo vas a alquilar en Santa Rosa, en Miramar, en Ancón, en Conchitas? Nadie va a ir ahí. O sea, hay un perjuicio económico grande para personas concretas, para familias concretas, que no se puede desatender. Y esas personas necesitan información para tomar decisiones. Cierro pues el restaurante, ya, ¿qué voy a hacer? Hasta el próximo año, que me indemnicen. O no, aguanto 2 semanas más. Pero eso parte de una información, reitero, real, fidedigna. ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto han recogido? ¿Cuánto les falta? ¿Qué les falta? Ya quedó claro para todos que esto se puede hacer con voluntarios, sí, pero con voluntarios que tienen que tener 2 condiciones. Primero, equipos de protección especial. Y segundo, entrenamiento. No cualquiera puede recoger un ave. No, necesitas entrenamiento. No te puedes, son animales silvestres. No cualquiera puede recoger petróleo. Te tienen que indicar exactamente cómo hacerlo para que no dañes tu salud. Y te tienen que dar botas, guantes, máscaras especiales, protectores de ojos. O sea, no estamos hablando de gente que entra con una lámpara nomás. Esos equipos, además, van acompañados de equipos que hacen, digamos, operan maquinaria portátil que tiene una metodología de operación. Y finalmente puedes entrar con productos como bacterias, en fin, otros medios físicos para poder reducir en una cantidad importante, ¿no es cierto?, el daño causado. Ninguna información. O sea, no basta que la empresa diga, hemos desplegado tantos metros o kilómetros de barreras, cuando el capitán del barco nos dice, por ejemplo, que la barrera alrededor del barco estaba mal desplegada, porque tenía un hueco, la barrera no alcanzaba para rodear el barco. Y claro, todo un lado del barco estaba repleto de petróleo. Y él podía verlo. Bueno, ahí va Repsol. Segundo tema de importancia esta mañana, que creo que vale la pena discutir con ustedes, es un reportaje publicado anoche por IDL Reporteros, de nuevo, creo que muy contundente, que se llama, lo tengo acá, El sombrero. ¿Dónde está el sombrero? El sombrero y el avestruz. Y de lo que se trata, en resumen, es un artículo largo, el resumen es de la confrontación de Avelino Guillén con el comandante general Carlos Gallardo, por general de la policía, el sombrero y el avestruz, que tiene como trasfondo, y esto es lo grave, un serísimo problema de corrupción en la Policía Nacional. O sea, ya no estamos hablando de que la policía es corrupta hacia afuera. Estamos hablando de la corrupción de la policía hacia adentro. Y lo que denuncia IDL de Reporteros, con información que tiene de fuentes anónimas, por supuesto, que no van a dar su nombre, son 2 cosas. La primera es que los ascensos se han vendido. Vendido. Esto ya lo había adelantado el subcomandante renunciante, está por acá, el general Javier Bueno. Él renuncia denunciando esto, denunciando que en efecto, acá está, que había sobornos. Sostuvo Bueno
que en varios casos se había pagado $25.000 para arriba, según el individuo, para lograr el ascenso. Los ascensos se han vendido, es lo que dijo el señor Bueno. Y el señor Bueno, ¿no es cierto?, indica que de esto tenían conocimiento del comandante general. Pero no solamente eso, esto es mucho más complejo, porque la nota inicia con un fenómeno muy extraño, pero muy extraño, por el cual el general, para citarlo bien, PNP Jorge Angulo, jefe de la región policial de Lima, ha recibido 1.600 resoluciones, 1.600 resoluciones de cambio de colocación. O sea, según todas las fuentes que ha examinado y de los reporteros, esto no tiene precedentes, pero ni en la época del terrorismo. 1.600 cambios de colocación de suboficiales. ¿Y esto quién lo maneja? El coronel PNP Edward Zorrilla, jefe del Departamento de Movimiento de Personal de Dirección de Recursos Humanos de la Policía. Y el coronel Edward Zorrilla es muy, pero muy cercano al comandante general de la policía, al señor Carlos Gallardo. Entonces, por un lado, tenemos un esquema por el cual se le cobra para ascender a los altos oficiales. Y por otro lado, hay un esquema donde también se paga para que te cambien de colocación y te pongan en, como dicen acá, unidades más rentables. Por ejemplo, la policía de carreteras. Esa es una unidad más rentable. Obviamente, la región policial de Lima no puede perder 1.600 suboficiales de comisarías, etc. Entonces, el general Angulo ha comenzado a protestar. Y la respuesta del señor Gallardo, el comandante general de la policía, era que cumpla con todas las resoluciones, que no proteste, que cumpla. O sea, las fuentes dicen que había unos 10 o 15 cambios por mes en la región Lima. Pero desde que Zorrilla entró, han dejado más de 1.600 resoluciones de cambio de colocación en la región Lima. Es una cosa rarísima. Claro, casi todos son cambios suboficiales que dejan el servicio de comisarías y unidades de control y prevención para ir a direcciones especializadas, carreteras o tránsito, que no están bajo control de la región y no son utilizadas en tareas directas de orden público y seguridad ciudadana. Más rentables, ¿no? Es una cosa enloquecida. Y claro, el general Angulo tiene a todos los comisarios protestando porque les están desmantelando sus comisarías. Y es algo muy extraño, ¿no es cierto? En fin, esa es la primera constatación que se hace. ¿Ya? El daño inmediato, obviamente, es enorme a la seguridad ciudadana de Lima. Y eso no se resuelve pues, declarando el estado de emergencia. Tienes que declarar estado de emergencia en la Policía Nacional. La verdad, es tremendo. Como dice el mismo artículo, han entrado, o sea, a ver, ¿qué ha pasado? Pedro Castillo necesitaba gente leal a él en la Policía Nacional. Esto se cruza también con la necesidad de desmantelar la DIVIAC, que persigue a ¿quiénes? A políticos, desde los dinámicos del centro hasta todos los demás. Entonces a la política no le conviene tener una policía muy organizada y muy fuerte en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción de la política. Y esos intereses acá se han cruzado. Pero lo que dice acá claramente, porque lo estoy señalando, es que han habido transacciones corruptas en los ascensos y se señala quiénes están involucrados. La columna, o sea, el texto de Gustavo Ortiz tiene el mérito de señalar nombres. Dice, en las transacciones corruptas por ascensos hubo, de acuerdo con varias fuentes, 3 o 4 canales por las que se realizaron las negociaciones. 1. El principal, mientras duró en su puesto de secretario de la presidenta, fue Bruno Pacheco.
indican fuentes diversas, no ofrecía solo el ascenso, sino el puesto, todo completo, un paquete. En otro figuraba un coronel de la Policía Nacional del Perú, Wilberto Bernal, asignado el 1 de agosto pasado a la División de Seguridad Presidencial. En varias visitas a Palacio que hicieron coroneles de la PNP en busca de ascensos, fueron recibidos primero por Bernal. Parece haber jugado un papel subordinado a Pacheco. Bernal participó también en los intentos de influir tramposamente en los ascensos de la Fuerza Aérea. El excomandante de la FAP, Jorge Chaparro, reveló que Bernal lo buscó para pedirle que ascendiera a un mayor general FAP al grado más alto de teniente general. Dijo que lo hacía por encargo de Bruno Pacheco. La información fue publicada en La República. Un tercer canal era el de Zorrilla, quien, de acuerdo con fuentes con conocimiento del tema, utilizaba como intermediario a un coronel de servicios para sondear a los candidatos a general, tal como fue descrito en esta nota. Está descrito un caso concreto. Además de su relación con Américo Gonza, Zorrilla, congresista, que es el que lo lleva a Gallardo a conocer a Castillo, Zorrilla visitó en 2 oportunidades cercanas entre sí a la congresista serronista de Perú Libre, Kelly Portalatino, que siempre aparece en sus oficinas del Congreso. Dice la nota, en pleno proceso con el mercado en febril funcionamiento, intereses de diversa categoría, que uno hubiera podido suponer contradictorios, se entrecruzan y produjeron en conjunto una química destructiva de la profesionalidad policial. Es una cosa increíble. O sea, del lado del gobierno buscaban policías leales y del lado de los policías que estaban dispuestos a pagar por su ascenso y también habían los dispuestos a que los destinaran a un puesto rentable. ¿Qué cosa es un puesto rentable? Un puesto donde puedes coimear, donde puedes recibir coimas, ¿no es cierto? Es una cosa impresionante. Zorrilla direccionó el mercado al cambio de colocaciones de sus suboficiales. Esa fue su especialidad, de acuerdo a este informe. Diversos testimonios indican que el precio que presuntamente se pagaba por cada cambio era de alrededor de 5.000 soles. El número de exposiciones de una línea de magnitud de la corrupción de transacciones. Impresionante. O sea, ustedes piensen, 1.600 por 5 es más o menos lo que sacó, según Gorriti, según lo que están narrando acá. En noviembre, en medio del escándalo, salió Bruno Pacheco de la Secretaría General de la Presidencia, pero el subsecretario general, Beder Camacho, asumió pronto un interés cercano a los asuntos policiales. En las últimas visitas de Gallardo a Palacio, Camacho fue quien lo recibió. ¿Ok? La última reunión duró 5 horas. Esto es muy complicado, la verdad. ¿Por qué? Porque el señor Gallardo ha hecho, digamos, quedar en claro a todos los que lo han querido escuchar a la Policía Nacional que él tiene el respaldo del presidente y que Guillén se va a ir, va a terminar renunciando, que Avelino Guillén está ahí de figura decorativa. El problema es que Guillén ha decidido no ser una figura decorativa y está dando pelea. Y el problema para Gallardo es que también, según este informe de Isla de Reporteros, hay un número importante de oficiales de la Policía Nacional de Perú que no están de acuerdo con esta gestión que consideran tóxica por parte de Gallardo y que está destruyendo lo poco que queda de la institucionalidad de la Policía Nacional de Perú. Dice Gorriti una frase que me impresionó. No era la primera vez que se pagaba por los ascensos, pero nadie recordaba la atmósfera de mercado persa con las que se los transó en 2021. Y luego la denuncia de venta de cambios de unidad para los suboficiales se había hecho en tal grotesca escala como para malograr el funcionamiento de la institución en su misión fundamental. Es una denuncia muy, pero muy seria, sobre la cual no hay ninguna respuesta hasta este momento. Ninguna respuesta. IDL trató de entrevistar a Javier Gallardo, a José Carlos Menéndez, al coronel Eduardo Zorrilla. Nadie respondió. El congresista Américo Gonza inicialmente aceptó la entrevista vía telefónica, pero al ser consultado por su relación con Gallardo, prometió devolver la llamada y cortó la comunicación. Reitero, esto no es poca cosa, esto es bien serio. Esto es bien serio. Es público y notorio las desavenencias entre
Guillén y el comandante general de la policía, el señor Gallardo. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de un tinglado de corrupción donde se han metido, como dice Dorriti, como pirañas en ayuno, a ver qué roban. Este Bruno Pacheco no se llevó los picaportes de las puertas de milagro, porque qué bárbaro. Donde había un negocito, ahí estaba. En el caso de oficiales, la denuncia son $25,000 para ascender de coronel a general. Y en el caso de suboficiales, para cambios de colocación, se está hablando de 5,000 soles por 1,600 resoluciones que se han hecho en menos de un par de meses. Desactivando, digamos, el funcionamiento normal de las comisarías de Lima, en medio de una situación de delincuencia como la que está enfrentando la ciudad. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando en la Policía Nacional? ¿Quién nos cuida? Es ahí el problema. En fin. Y en medio de todo esto, como si fuera poco, la congresista Roselia Morús exhorta al presidente, por favor, renuncia al cargo. Ya, ese procedimiento no existe, ¿eh? O sea, claro, un presidente siempre puede renunciar, pero no a pedido del Congreso, ¿no? Y francamente, miren, yo sé que está muy poco valorada la institución presidencial y en particular la presidencia del señor Castillo. Y se lo merece, sí, claro que se lo merece. Se lo merece porque sus respuestas son las de una persona que no está preparada para ser presidente del Perú. Eso está clarísimo. Con reconocimiento propio, además. Pero no se le puede faltar el respeto de esa manera a la institución presidencial. Si ustedes leen la Constitución, el presidente de la República personifica a la nación. Él nos representa ante el mundo. Y usted, estoy segurísima que se siente poco representado. Pero detrás de ese hombre hay una institución. Salvemos la institución. O sea, no se le puede faltar el respeto a la institución todos los días. En fin, hay otras cosas que están cocinándose en el Congreso de la República, todas ellas encaminadas, creo yo, a destituir al presidente de la República. No será el momento hoy, pero dado que estas entrevistas han avivado, ¿no es cierto?, el interés de la ciudadanía por conocer quién es el presidente de la República, y creo que todos han quedado bastante decepcionados, es posible que en los próximos meses y semanas ustedes vean movimientos muy extraños, leyes de interpretación auténtica, en fin, una serie de estratagemas para provocar la salida de Pedro Castillo del poder y también provocar, por cierto, la permanencia del Congreso. O sea, el Congreso quiere salir de Castillo y de Dina Boluarte sin convocar elecciones generales. Y para eso están armando un esquema bien discutible de interpretación constitucional. Eso es lo que se viene. Por ahora, sí debemos exigir respuestas, tanto en el tema ambiental como en el tema policial. Pero vamos a ir a una pausa, porque también les vamos a contar otra historia. En este programa estamos muy preocupados por la elección de los futuros vocales del Tribunal Constitucional. Los miembros, los jueces del Tribunal Constitucional, como ustedes saben, tienen que ser personas tremendamente competentes en su materia, pero realmente competentes en su materia. Pero además honradas, con valores democráticos, convencidas de que el Estado de Derecho tiene que primar en el Perú. Y por ello tienen que provenir de un concurso limpio, de un concurso que el Congreso organice con limpieza, equidad para todos los que participan. Y lamentablemente hemos recibido noticias de que en algunos casos la equidad no está presente. Vamos a hablar con un candidato, el doctor Guillermo Boza Pro. El doctor Guillermo Pro no solamente es abogado, es doctor en Derecho, por si acaso, así que no lo estoy doctoreando por gusto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con él para que nos explique algunas irregularidades que están ocurriendo en este proceso
que es necesario explicar por el bien del proceso y por el bien del resultado del proceso. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María. Solamente un datito en la portada de Hildebrand dice que no son 6.000, sino 16.000 los barriles de petróleo. Es que no lo No sabemos, ya no, es lo que te decía, si no te quieren dar el dato de la resta, que yo lo pido desde el primer día, ya, yo soy el capitán del barco, yo bombeo, no sé, 100.000 barriles, tú recibes 80.000, ya, faltan 20.000, pues, es una resta. Él le pregunta el primer día, la primera noche, señores, ¿cuánto han recibido ustedes? ¿Cuánto han descargado en sus tanques? Y no le quieren contestar. Mira, ahora, tienes que ser realmente como Repsol muy, muy idiota para decir que se te ha derramado un barril o 0.16, cuando se te ha derramado esa cantidad de petróleo, y tienes que ser un idiota completo para decir que, no decir, porque lo ha dicho EFA, ¿no? Que son 6.000 cuando son 16.000. Ahora, lo que es cierto es que el tamaño de la mancha es enorme a simple vista. Yo no soy perito, pero si están limpiando, como dicen que están limpiando hace 2 semanas, y la mancha no se mueve en el satélite, acá hay algo muy raro. Acá no nos han dicho la verdad en ningún momento, ¿no? Y ustedes saben que ya cuando una persona miente y miente y miente, en boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, además el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba y el canal de YouTube de Santa Rosa. Rosa María, solamente antes de dar de paso, agradecer a María Fe que nos ha mandado un donativo. Muchísimas gracias, María Fe. Bien, adelante, Rosa María. Esa María Fe yo creo que la conozco, ¿ah? Yo también. Yo también. Muy bien. Y estamos con el doctor Guillermo Moza Pro, candidato a pertenecer, si así lo elige el Congreso, al Tribunal Constitucional, doctor en Derecho, laboralista, lo cual no es lo común en la postulación, en las especialidades que se presentan para ser miembro del Tribunal Constitucional. Pero vamos a empezar hablando de ciertas irregularidades en el proceso que nos están sorprendiendo mucho. Uno de los criterios, obviamente, es la trayectoria académica. Y para evaluar la trayectoria académica se consideran las publicaciones de cada candidato. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Usted nunca ha publicado nada? Bueno, buenos días, Rosa María, y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, que quisiera decir, y agradezco además la pregunta, que es muy importante, esto no es un acto de denuncia, ni mucho menos. Dentro del proceso de selección hay un espacio de reconsideración. En mi caso, como lo sé, que además otros postulantes también han presentado el respectivo recurso de reconsideración de la calificación de la evaluación curricular, ¿no? No, bueno, usted comprenderá, yo tengo más de 30 años de experiencia profesional y académica, y en ese periodo he presentado en el concurso más de 50 publicaciones, y de esas acreditadas, por lo menos más de 8
arbitradas, indizadas, que es un poco la tónica que se exige hoy en día en este tipo de concursos, no solo públicos, sino también privados, ¿no? A ver, Sí, en mi ¿cuál es la especialidad, nota? ¿Y cuál es la nota que le han puesto por sus publicaciones? bueno, sobre 20 puntos, son 3 rubros los que se califican. Uno de ellos es precisamente la experiencia en investigación jurídica, que también puntúa con 20 puntos. Tengo 8.11, algo así sobre 20, ¿no? En fin, yo valoro mucho y respeto el trabajo que viene haciendo la comisión. Además, creo que es importante que el reglamento de este concurso tiene una serie de criterios objetivos, ¿no? En este rubro en particular, esos criterios pasaban por establecer un puntaje, o pasan por establecer un puntaje a determinadas publicaciones. En fin, hay algunos comisionados que han calificado de una manera, otros de otros, en fin, yo entiendo, puede haber un margen pero hay ciertos criterios que creo que deberían estar ahí aplicarse, claro, o en todo caso explicarse las razones por las cuales se ha puntuado. Pero si usted tiene más de 50, a ver, 8 sobre 20 es jalado, pues. Si usted tiene más de 50 publicaciones, de las cuales hay un número que están en revistas indexadas, además supongo tiene publicada su tesis doctoral. No entiendo, una tesis doctoral, por si no lo saben, en el Congreso es algo bastante grande, bastante importante. Muy bien. Si todo eso ha sucedido, ¿por qué está jalado? ¿Por qué tiene 8 sobre 20? En fin, yo no quiero especular, en fin, no soy quien, insisto, respeto mucho el trabajo que se viene haciendo. En efecto, tengo una tesis doctoral publicada, además en una de las editoriales más prestigiosas de Europa, que es Tirando Blanche, ¿no? Ya desde hace, una tesis ya de hace algunos años, 20 años por lo menos o más. Y en fin, yo presumo, en fin, entre algunos de los postulantes que hemos presentado la reconsideración, presumimos que puede ser que se ha tomado como criterio que la publicación tiene que ser una publicación en derecho constitucional. Esa es una posibilidad. Ok. Pero porque a Manuel Monteagudo le han puesto 0. Y dice, ¿cómo que 0? Y eso sí yo creo que es un error probablemente de esta comisión, porque si bien el postulante tiene que saber de derecho constitucional, eso es obvio, el derecho constitucional se manifiesta en muchas especialidades. Sin duda alguna. O sea, digamos, usted, por ejemplo, es especialista en derecho laboral. Hay un capítulo entero de la Constitución con derechos económicos y sociales, donde están contenidos los derechos laborales, y llegan amparos y habeas corpus, sobre todo amparos sobre derecho al trabajo, en un sinnúmero de ocasiones al Tribunal Constitucional, y lamentablemente, hay que decirlo, no hay laboralistas, y nunca ha habido laboralistas en el Tribunal Constitucional. De ahí la cantidad de errores que se han podido cometer. Eso es lo que yo creo que es lo más grave. ¿Por qué no se valora esto? Es igual como decir, no, usted es derecho penal, por ejemplo. Pero es que derecho penal está vinculado al habeas corpus, pero intrínsecamente. O sea, no entiendo yo el criterio de que si no eres absolutamente y únicamente experto en derechos fundamentales y estructura del Estado, probablemente, no puedes postular. ¿Se te califica como 0? No solo eso, Rosa María, si me permite, la reflexión es muy importante, sin duda alguna, la que se está haciendo, sino que además creo que hay que revisar, me parece que debería revisarse, ¿no?, el contenido de esas publicaciones. En el caso particular del derecho del trabajo, desde hace más de un siglo, cuando aparecen las primeras constituciones sociales, se incorporan en la parte dogmática de la Constitución importantes derechos laborales, ¿no? Ahí se empieza a hablar de la constitucionalización del derecho laboral. ¿Por qué señalo esto? Porque desde aquella época y hoy en día en particular, cuando se habla de un Estado constitucional de derecho, el derecho constitucional impregna, ¿no es cierto?, de manera transversal todas las disciplinas jurídicas, y en particular el derecho laboral. Es decir, yo creo que no puede haber un análisis serio de un tema, una publicación, un artículo, un ensayo, que no haga una valoración del marco normativo constitucional, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esa materia. Y la gran mayoría de mis artículos, de mis publicaciones, tienen ese impronta, ese análisis constitucional. Entonces yo creo que eso es algo que debería tomarse en cuenta. No sé si no lo han hecho, insisto, no quiero que esto se vea como un acto de denuncia, ni mucho menos, sino que al momento de la reconsideración se valoren estos criterios, que además, dicho sea de paso, no fluye de manera expresa
de los requisitos establecidos en el reglamento que las publicaciones tienen que ser exclusivamente en materia constitucional, ¿no? Entonces, si no fluye, o sea, si no está taxativamente puesto, se tiene que entender claramente que todas las publicaciones tienen que ser valoradas. Claro, una cosa es hacer una columna de opinión para una cosa de difusión y otra cosa es publicar en una revista indexada, por supuesto. Son dos cosas completamente distintas. O sea, no es al peso, muchachos. No, si fuera el peso, yo postulo y gano, pues, ¿no? Porque publico todas las semanas, pero no se trata de eso, se trata de, para que se entienda, por ejemplo, ¿cuál es el título de su tesis doctoral? ¿De qué se trató? Mi tesis fue sobre el deber es un tema muy, muy acotado, que además lo hice en España. Yo tuve la suerte de enseñar Derecho Español y Derecho Comunitario Laboral en la Universidad de Sevilla durante 4 años, ¿no? Y claro, mi tesis doctoral fue por un tema concreto, que era el deber digamos, de secreto de los representantes de los trabajadores cuando reciben información de la empresa, cómo la pueden usar. Y eso pasa por un análisis de varios derechos constitucionales, de libertad de expresión, libertad de secreto, derecho de información, el secreto profesional, derecho a la negociación colectiva, y hay un capítulo, todo un marco de la normativa internacional, comunitaria y sobre todo constitucional, digamos que para poder analizar y fijar una posición sobre el particular. Y ese tipo de análisis es el que permanentemente hago en las investigaciones que realizo y que he presentado, en este caso. Claro, entiendo que usted también tiene una trayectoria académica en la Universidad Católica. Cuéntenos un poco de eso. Sí, yo diría que no solo académica. Yo tengo más de 30 años como abogado, y bueno, mi actividad principal, sin duda alguna, hoy en día es la académica, pero también desarrollo y he realizado ejercicio en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿no? Y creo que parte de esa experiencia global podría ser importante en mi caso, como en muchos otros, para aportar en una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Yo soy actualmente profesor principal del Departamento de Derecho de la Universidad Católica, en efecto. Soy profesor visitante en la maestría de Derechos Fundamentales, con énfasis en Derecho Laboral en el Externado de Colombia, ya hace varios años, para que vean un poco la vinculación que hay precisamente entre el derecho laboral y el derecho constitucional, ¿no? Y actualmente soy jefe o director, perdón, de la maestría en Derecho de la Empresa. Antes lo he sido de la maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces tengo una actividad académica importante, pero no únicamente, ¿no? Claro, lógico. He ejercido la profesión de manera liberal en estudios de abogados importantes en el área laboral. He pasado por la función pública, he sido viceministro de Trabajo en algún momento, jefe del gabinete ministerial, del ministro de Trabajo también en otra oportunidad, pero sobre todo tengo experiencia en resolución de conflictos, que creo que es importante en una función como la que estoy postulando, ¿no? Durante 4 años he sido vocal y presidente de la segunda sala del Tribunal de Servicio Civil, que resuelve controversias de manera definitiva en el ámbito administrativo de las relaciones laborales en el sector público, ¿no? Y también participo permanentemente en arbitrajes, tanto de derecho como de resolución de conflictos económicos en el ámbito laboral. Y en esa medida he ejercido un poco la función conciliadora, que también soy conciliador acreditado, porque he tratado que los laudos donde he presidido esos tribunales, y felizmente así lo he conseguido, sean unánimes, ¿no? No es fácil en temas laborales, donde muchas veces hay posiciones contrapuestas, conseguir el consenso y la unanimidad al momento de resolver una controversia, ¿no? ¿Y tiene alguna vinculación política? Ninguna, ¿no? Ninguna, nunca he militado en ningún partido político, no tengo ninguna vinculación con ninguna bancada, pero espero que mi trayectoria, como en el caso de otros participantes, la trayectoria académica, profesional, la probidad, ¿no? Que soy una persona que cree fervientemente en el Estado de Derecho y que esa es la función principal, garantizar el Estado de Derecho, ser un guardián de la Constitución, la que tiene que ejercer el Tribunal Constitucional. Ahora, yo realmente admiro mucho a los que se están presentando, porque hay que decirlo, no solo su caso, otros más. El nombre termina pues muy manoseado, muy maltratado. Al final, aunque termine en primer puesto en el concurso,
al final del día es una decisión política. O sea, Sí. el concurso es un filtro. El concurso es un filtro. Pero la decisión puede ser no nombrar a ninguno, porque hay que reunir 87 votos. Sin duda, no es una, digamos, no es una elección fácil, por lo que se ha señalado, sin duda. Finalmente es una decisión política. Hay que decir que en la mayoría de los casos, los miembros del Tribunal Constitucional en otros países también pasan por un proceso, digamos, parecido. Hay una ventaja hoy en día en el Perú, que es un concurso público, entendemos que es y tendría que ser meritocrático, pero finalmente la decisión política es así. En Estados Unidos el presidente de la República es el que designa a los magistrados de la Corte Suprema, que ejerce la función es una suerte también de tribunal o de garante de la constitucionalidad en Colombia, en España, en fin, esos son los procesos. Claro, donde hay Senado, es el Senado el que designa a estos magistrados, pero no deja de ser una decisión política. Pero lo importante es que esa decisión política debería basarse en criterios meritocráticos, objetivos, que me parecen que son los pertinentes, ¿no? Ahora, viene una ronda de entrevistas, estamos pidiendo que las entrevistas sean públicas, como son los hearings en Estados Unidos, justamente para que la audiencia conozca más o menos, ¿no es cierto?, quiénes van a ser los futuros miembros del Tribunal Constitucional. Todavía no se sabe si van a ser públicas o no. ¿Tiene usted alguna idea sobre eso? Lo que sé, en principio, es que son grabadas, ¿no? Pero claro, eso me parece que por una cuestión de transparencia le ayuda mucho al proceso, ¿no?, que efectivamente sean públicas, ¿no? En fin, van a ser, que sean televisadas, que uno tenga acceso a la posibilidad de acceder simultáneamente a la entrevista. Yo creo que sin duda alguna sería una garantía. No se ha dicho nada todavía. No creo que haya un motivo, digamos, por el cual no podría ser así. En aras de transparencia me parece que deberían ser públicas sin duda alguna, ¿no? ¿Cuál es su puesto hasta ahora, según la comisión? Lo que yo he visto haciendo un poco el conteo, estoy en el 7º lugar, ¿no? En el 7º lugar, digamos, pero si le acreditan las publicaciones, claro. Pero si le reconocen las publicaciones, probablemente esté mucho más arriba. Sí, probablemente. No solo sería mi caso, ¿no? Ojo, obviamente. Y que eventualmente otros podrían estar incluso más arriba que yo. En fin, yo no discuto eso, ¿no? Lo que discuto, lo que discuto, en todo caso, lo que debo decir, sinceramente, me sorprendió fue que yo pensé que tenía un número de publicaciones significativas y arbitradas, indexadas, que podían haber merecido una mejor valoración, ¿no? En todo caso, eso es lo que ha motivado la presentación de este recurso de reconsideración. Hay que decir, ¿no?, que la comisión ha publicado un aviso que señala que se han recogido las reconsideraciones que están siendo evaluadas y bueno, esperemos el resultado de esa evaluación. ¿Habrá la comisión qué cosa es una publicación arbitrada o indexada? Habría que iluminar un poco a la comisión sobre qué cosa es eso. Porque probablemente lo dice, ¿no? Yo supongo que alguien se tiene que haber informado, ¿no? Que tienen asesores seguramente con los que trabajan en el sistema, ¿no? Y que sí saben, ¿no?, de lo que es. Es un tema muy académico hoy en día. Esto es algo que ha aparecido recientemente, ¿no? Porque hay que decirlo. Yo he presentado 52 publicaciones, pero no todas son arbitradas, ¿no? Porque el arbitraje empieza en un momento determinado. Uno podría cuestionar que ese sea un criterio que se haya tomado, ¿no?, y que no se valoren con un puntaje menor publicaciones anteriores, pero en fin, fue el criterio que estableció el reglamento y yo lo respeto y por eso he participado con unas reglas que he aceptado, pero hay algunas precisiones y algunas cosas que creo que deberían por lo menos pero digamos, y tenerse en cuenta, ¿no? Digamos, hay que decir, o sea, lo que no puede ser el criterio es todo aquello que no sea estrictamente constitucional, no vale. Entonces, claro, ahí sí dejan fuera de carrera muchas publicaciones que pueden ser muy importantes en el mundo del derecho y que sí tienen una implicación constitucional. Ahora, yo sí creo, doctor, que no todas las especialidades, ¿no es cierto?, están imbricadas en el derecho constitucional. No sé, si mi especialidad es registral, bueno, no, pues, ¿no? O sea, estoy un poco lejos, ¿no? Incluso en el derecho comercial, ¿no? Pero laboral sí es una materia, y penal también. Y yo sí creo que han faltado buenos penalistas en el Tribunal Constitucional, porque mucho de lo que llega por habeas corpus es penal.
estrictamente penal. Y claro, siempre se puede aprender, pero no todos somos como el presidente, ¿no? Mejor es que lleguen sabiendo ya las cosas que tienen que saber. Muy bien. ¿Cuándo cree usted que esté terminado este concurso? Porque ya primero se adelantó que iba a ser muy rápido y luego felizmente y con observación internacional se están haciendo las cosas mejor, más despacio. ¿Cuándo debe terminar todo este concurso para usted? Según el cronograma, esto debería, la etapa de las entrevistas deberían ser el próximo mes, en febrero, ¿no? Así es. Y con eso culminaría, digamos, el procedimiento en principio, y con los puntajes establecidos, y ya la comisión llevaría la propuesta de cuáles son los postulantes que tienen el puntaje mínimo requerido, para pasar a la decisión del Congreso que está prevista para el mes de marzo, ¿no? Ahora, el proceso ha tenido, digamos, algunas demoras, y me parece que esta etapa de la reconsideración, que en principio no estaba prevista, ¿no?, pero que felizmente ha sido aceptada, va a hacer que el proceso se demore, yo calculo, un par de semanas más. Pero me parece que a finales de marzo, como mucho, debería estar resuelto el tema, ¿no? Todo el problema. Rosa María, que efectivamente no es fácil conseguir el quórum que exige la votación, que exige la Constitución, ¿no? Esto va a suponer también un espacio de diálogo entre las distintas bancadas, y la posibilidad es que finalmente no se llegue al número, esperemos que sí se llegue, ¿no?, y que se escoja meritocráticamente, eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, ¿cuántos van a pasar a entrevista? ¿Y hay un número más o menos claro? En este momento no, porque por la reconsideración. Por la reconsideración no sabemos qué va a pasar y cuál es el número que va a quedar. Okay. Pero en principio, de los 73 que quedaron, se presentaron 77, quedaron 73 aproximadamente, la mitad más o menos se había quedado fuera, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo lógico? ¿No? Es un proceso y es lo lógico. O sea, la comisión tampoco puede entrevistar a 70 sabiendo que no tienen opción 30, ¿no? Entonces, sí, posiblemente haya que realizar unas 35, 30, 35 entrevistas. También hay gente que puede haber renunciado y retirarse en el camino, pero... hay un par de candidatos que han renunciado precisamente por este tema. Por este tema. Que no habían sido valorados debidamente, en fin, prefirieron no hacer opción del derecho de reconsideración, ¿no?, de este recurso, pero en fin, cada uno es libre de... Digamos, ahora, el problema es que el recurso de reconsideración, en algún momento se dijo que se estaba presentando de manera extemporánea, y ese era un problema, pero claro, no había sido... Sacó un comunicado señalando cuál era el plazo, ¿no? Y el plazo estaba abierto entonces para poder presentarse. Ok, pero no todos presentaron dentro del plazo, porque no todo el mundo lee, pues, la web de la comisión todos los días. O sea, el comunicado no se publicó en el peruano, ¿no? Entonces, tiene que ser justo y objetivo y equitativo para todos. Eso es lo que se pide, ¿no? El concurso tiene que ser equitativo para todos. Y sí, va a arrojar un resultado meritocrático. Y será un filtro. Y será un elemento también de presión para el Congreso, porque, claro, si el último de la lista es elegido, el público va a decir, oiga, ¿qué cosa está pasando acá, no? Habiendo mejores candidatos, ¿por qué eligen al peor? Funciona como filtro, pero como le decía, si no hay los 87 votos, no hay forma de que esto camine. Así es. Y la verdad es que el tribunal que tenemos hoy está con mandato vencido. El único que falta es Ferrero, pero ahorita se cumple. Sí. Entonces, y ha anunciado, además, en el caso de Bruno Ferrero, que él, en el momento que se cumpla su mandato, él sale, ¿no? Claro. Yo no sé, sí, es una, hay temas de salud, temas de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y además tenemos un tribunal donde uno de los magistrados ha fallecido, entonces tiene 6 en este momento. Sí. ¿Ya? Es importante, entonces, sí. Digamos, la importancia de este alto tribunal es tal que creo que habría que hacer un esfuerzo, ¿no? Las bancadas deberían hacer un esfuerzo, el Congreso, por designar a los magistrados, ¿no? Pero en fin. En los temas más... No ahora, ha sido difícil, y esta sería, digamos, el tercer concurso, ¿no?, en el que si no se designan,
un concurso frustrado, ¿no? Digamos, esa no es la idea, No le pero en fin, puedo, esa posibilidad existe sin duda alguna. no le puedo pedir que adelante opinión en nada, pero, porque obviamente no lo va a hacer, es suficientemente astuto para no hacerlo, pero hay temas que vienen muy complicados para el próximo Tribunal Constitucional. Vacancia presidencial, por ejemplo, uno de los temas más complicados que el tribunal lamentablemente no enfrentó en el caso de Vizcarra. 3 magistrados emitieron opinión, pero no fue el número suficiente, y así podemos seguir. Entonces vienen temas complicados para un tribunal constitucional donde se necesita tener mucha solvencia jurídica y mucha firmeza para, digamos, batallar por las ideas propias sin estar sujeto a presión política. Y eso es un problema bien grave. Necesitamos gente muy independiente, políticamente muy independiente, para aferrarse a la Constitución y defender lo que la Constitución dice, la regla del juego. Con un Congreso que quiere cambiarlas por la vía legislativa y no por la vía de la reforma constitucional. Sí, ¿Cómo enfrentar un Congreso? Sin duda. Bueno, no siempre han habido temas complejos que ha resuelto en su momento el Tribunal Constitucional, y es verdad, digamos, en la agenda hay un conjunto de temas complicados. Yo en ese sentido concuerdo con que es importante, ¿no?, tener que la composición de este tribunal sea con profesionales y académicos solventes, ¿no?, que los hay muchos en nuestro país. Probablemente no todos se animan a participar, pero los hay muchos. La mayoría hay no también, se anima. sin duda alguna, en los que están postulando en este momento, ¿no? Pero creo que es importante que la composición responda a conocimiento, solvencia y sobre todo independencia, ¿no? Pero doctor Rosa, si usted ve, la mayoría no son los mejores profesores de derecho constitucional que tenemos en el Perú. No están, no se quieren presentar. Y con varias razones, ¿ah? Por eso le digo, es muy valiente presentarse, porque uno termina acá aplastado por una burocracia primero y luego por la política después. Pero muchos no se quieren presentar porque no quieren que su nombre sea maltratado. Sí, pues eso es verdad, ¿no? A veces uno cuando entra en estos procesos después empieza a pensar, uy, ¿en dónde me he metido? Pero bueno, claro. Creo que es importante, si uno tiene una trayectoria determinada, apostar también por su país. Creo que una forma de hacerlo, de devolver todo lo aprendido en el mundo académico, profesional, público, es apostar por ese tipo de instituciones. Eso es lo que me motiva finalmente a haberme presentado y a mantenerme en este concurso. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si hay alguna pregunta, Abel, pero hoy día prometo terminar temprano porque tenemos misa, pero sí, un llamado a la comisión a atender todos estos casos lo más pronto posible y a entender qué cosas son, artículos en revistas indexadas. Es muy importante entender la diferencia y también entender que las especialidades que están imbricadas con el derecho constitucional tienen importancia en la conformación del tribunal, porque van a llegar al tribunal. De todas maneras van a llegar al tribunal. Muy bien, gracias doctor Bosa por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa María. Y a ver, ahora sí nos despedimos temprano. Me estoy portando. Así es, Rosa María. Así es, agradecemos al doctor Bosa. Un comentario pequeño, solamente acá preguntan, el doctor Bosa y hay otros candidatos tienen mucho currículum. ¿Tú crees que entiendan los congresistas algo? No Dice, el nivel del Congreso es muy bajo, dicen, para elegir a gente que ha estudiado tanto y tan proba, ¿no? Mira, no sé. Lo que pasa es que al final del día depende si uno tiene la humildad de decir, wow, esta persona sabe muchísimo de este tema. Si puedes reconocer eso, bueno, probablemente sí. No importa que entiendas o no entiendas del tema, sino que te pones en las manos de alguien que sabes, que sabe más que tú y le reconoces ese mérito. Es como cuando vamos al médico, ¿no? Usted y yo no sabemos nada de medicina, pero nos ponemos en manos de una persona a la que respetamos porque creemos que su criterio va a mejorar nuestra salud. Igual pasa con los abogados. O sea, usted va a un abogado no porque usted sepa lo mismo que el abogado, sino porque el abogado le va a dar algo que para usted es valioso, que es la tranquilidad
de saber que está en las manos de un profesional que va a resolver de la mejor manera posible el conflicto que usted tiene. Si en el Congreso hay esa mínima humildad, yo creo que sí van a decir, bueno, nosotros de esto no entendemos nada, pero es evidente que estas personas, que hace años que estudian estos problemas de manera permanente, tienen un mejor entendimiento que nosotros, y sí, pues, o sea, están mejor. Miren, no es común los doctorados en Derecho, no son comunes porque en realidad no tienen ninguna rentabilidad. O sea, el que estudia Derecho para inmediatamente terminar la carrera ponerse a trabajar, sea en el sector privado o en el sector público, pero para ponerse a trabajar. Hace una maestría, en los últimos, yo les diría 30 años, las maestrías comenzaron a ser importantes para mejorar efectivamente tu especialización, sobre todo para especialización. Pero hacer un doctorado en Derecho es, digamos, dentro de la profesión, lo residual. Muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. Y lo hace sobre todo gente que tiene un compromiso académico muy grande. El doctor Bosa tiene un doctorado y a mí eso nomás ya, con eso nomás ya está en otra categoría. Un doctorado en una buena universidad, o sea, el tema acá es que en el mundo del derecho, el mundo académico también es residual. La mayoría de los abogados no pertenece al mundo académico. Entonces, creo que esos méritos sí tienen que ser evaluados por la comisión que está evaluando, haciendo el concurso, porque además el mundo académico creo que le da mucha independencia al candidato. Si el mundo académico no está politizado, y no suele estarlo, aunque a veces sí lo está, pero cuando no suele estarlo, le da mucha independencia al candidato. Y lo que necesita son candidatos y jueces absolutamente independientes del poder político. Eso es lo más importante. Honrados, probos, con conocimiento de derecho constitucional, pero por el rol que tienen, porque finalmente arbitran entre las relaciones del Ejecutivo y el Legislativo, tienen que ser gente independiente políticamente y que quiera preservar sobre todas las cosas el Estado de Derecho y la democracia, y que tengan un compromiso real con la forma democrática de gobierno. Eso es lo que necesitamos en el Tribunal Constitucional. Y eso implica la defensa de los derechos fundamentales de todos los peruanos, que no es poca cosa, que es un asunto muy serio también. En fin, Abel, nos despedimos. Nos vamos, Rosa María. Así es que tengan un lindo fin de semana. Recuerden, hoy día es la fiesta de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, y nosotros nos reencontramos, Rosa María, el día lunes. Ojalá que tengamos un fin de semana tranquilo. Cuídense mucho. Chao. Muy bien, a gozar del sol, sin toque de queda. Una noticia adicional. Hasta esta hora no sale el decreto supremo diciendo que no hay toque de queda. ¿Qué tal? Ay, este gobierno. Gobierna con los pies, por Dios. No ha salido, hay que estar revisando el programa cada 15 minutos, pero hasta las 8 de la mañana que empezó el programa, no había salido el decreto supremo. Y anoche la gente se estaba juergueando, ya no hay. Ahora se decreta por entrevista. Entrevistan al ministro, el ministro dice, ya, a partir de mañana no hay, ya está, listo. Después se quejan de la informalidad. Muy bien. Nos vemos, Abel, hasta mañana. Chao, Rosa María, cuídate mucho, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.